Cuando pensamos en las prisiones, solemos imaginarlas como lugares lúgubres y desagradables. Se encierra a criminales peligrosos. Pero para algunos de los delincuentes más atroces, las celdas estándar no son suficientes. Por eso se han creado celdas inhumanas especializadas para quienes han cometido atrocidades indescriptibles. Acompáñenos hoy a conocer de cerca las celdas más conocidas y las controvertidas prácticas utilizadas para recluir a los asesinos en serie considerados demasiado peligrosos para volver a salir en libertad. Número 10. La prisión del Delfín Negro, Rusia. La primera de nuestra lista es la prisión del Delfín Negro, un centro de máxima seguridad situado en Seúl, Alaska, Rusia, que se considera que tiene algunas de las celdas más inhumanas del mundo. Se utiliza principalmente para albergar a algunos de los delincuentes más peligrosos y violentos de Rusia, incluidos asesinos en serie y terroristas. Es tristemente célebre por su estricto y duro régimen, que incluye prácticas brutales e inhumanas diseñadas para despojar a los reclusos de su humanidad y doblegar su voluntad. Uno de los aspectos más notorios del Delfín Negro es el uso de celdas de régimen estricto, que son celdas pequeñas y aisladas diseñadas para cortar por completo toda comunicación con el mundo exterior. Los presos permanecen en estas celdas hasta 22 horas al día con un contacto mínimo con otros presos o con el personal. No se les permite ningún objeto personal, ni siquiera una cama, y se les obliga a dormir en el suelo. Las celdas se describen a menudo como ataúdes, sin ventanas ni luz natural, y el preso está sometido a una privación sensorial extrema. Los reclusos también sufren métodos disciplinarios brutales, como palizas y torturas. Se sabe que los funcionarios utilizan descargas eléctricas, asfixia y otros métodos dolorosos para castigar a los presos por cualquier infracción percibida. Los reclusos del Delfín Negro están sometidos a vigilancia y control constantes. Todos los aspectos de su vida cotidiana están bajo escrutinio, y no se les permite ninguna intimidad ni autonomía. Sus movimientos están restringidos y solo se les permite comer, dormir y usar el baño a determinadas horas. Esta prisión es especialmente conocida por su singular diseño arquitectónico, destinado a impedir cualquier intento de fuga. Está rodeada de muros, vallas y torres de vigilancia, varias capas de controles de seguridad antes de llegar a los bloques de celdas propiamente dichos. Las celdas están diseñadas para ser altamente restrictivas y deshumanizadoras, con la intención de quebrar el ánimo de los delincuentes más violentos y peligrosos. Las organizaciones de derechos humanos han criticado estas condiciones, pero el gobierno ruso sostiene que son necesarias para la seguridad pública. Número 9. ADX Florence, Estados Unidos. ADX Florence, también conocida como el Alcatraz de las Rocosas, es una prisión federal de alta seguridad situada en Florence, Colorado. Alberga a algunos de los reclusos más peligrosos de Estados Unidos, entre ellos conocidos asesinos en serie y delincuentes de alto perfil. ADX Florence es conocida por su duro diseño, que impide a los reclusos comunicarse entre sí o con el mundo exterior. Las ventanas de las celdas están diseñadas específicamente para impedir que los reclusos determinen su ubicación exacta dentro del complejo, ya que solo miden 4 pulgadas por 4 pies. Solo ofrecen una vista del cielo y del tejado, lo que hace casi imposible planear una fuga. A los reclusos se les permite hacer ejercicio en una fosa de hormigón que se asemeja a una piscina vacía, lo que aumenta aún más la confusión de la ubicación. La fosa es tan pequeña que solo se pueden dar 10 pasos en línea recta o 31 pasos en círculo. Los reclusos pasan hasta 23 horas al día en sus celdas, con acceso limitado a necesidades básicas como comida y agua. La prisión está diseñada para ser altamente segura, con numerosas cámaras de vigilancia, detectores de movimiento y otras medidas de seguridad de alta tecnología para evitar intentos de fuga. Los reclusos son sometidos a rigurosos controles de seguridad y cacheos, y no se permite a los visitantes tocar a los reclusos ni introducir objetos en el lugar. En ADX Florence, los asesinos en serie y otros delincuentes graves reciben un trato brutal. Los reclusos son sometidos a una intensa presión psicológica, que incluye interrogatorios y juegos mentales diseñados para exacerbar sus problemas de salud mental. Las políticas restrictivas también incluyen la privación sensorial, en la que se niega a los reclusos el acceso a la luz natural, el aire fresco y la interacción humana, lo que provoca importantes problemas de salud mental. Las condiciones del ADX de Florencia han sido objeto de importantes controversias y críticas, y muchos sostienen que el lugar viola derechos humanos básicos y puede constituir tortura. Los reclusos del ADX de Florencia han denunciado altos índices de enfermedades mentales, intentos de quitarse la vida y otros problemas psicológicos como consecuencia de las duras condiciones y el trato. Número 8. Prisión Estatal de San Quintín, Estados Unidos. A continuación tenemos la prisión estatal de San Quintín, que tiene una gran reputación por albergar a algunos de los asesinos en serie más infames, como Ted Bundy, Charles Manson, Richard Ramírez, etc.
Situada en California, Estados Unidos, es uno de los centros penitenciarios más antiguos del país, con más de 150 años de historia. Las celdas de la prisión de San Quintín son tristemente célebres por las condiciones de hacinamiento y deshumanización que sufren los reclusos, a menudo hacinados como sardinas en celdas de un tamaño reducido, de solo 4,5 por 9,5 pies, que dejan poco espacio para objetos personales o incluso para moverse. Los reclusos sufren una sensación de confinamiento, falta de actividad física, contacto mínimo con sus familias y falta de estímulos. También están sometidos a estrictas rutinas diarias con poco tiempo para actividades personales o recreo al aire libre. El trato que reciben los asesinos en serie en San Quintín es un tema controvertido, aunque algunos sostienen que reciben un trato preferente en comparación con otros reclusos, mientras que otros creen que están sometidos a condiciones más duras. Los reclusos del corredor de la muerte permanecen en unidades de alojamiento especiales sin estar confinados en sus celdas hasta 23 horas al día. Las celdas son de acero macizo y tienen una puerta con una pequeña ranura para la comida. Las ranuras de entrega son demasiado pequeñas para que los reclusos puedan sentarse fuera y solo se les permite salir de sus celdas para hacer 1 hora de ejercicio al día en un pequeño patio de hormigón diseñado para impedir que los reclusos tengan contacto alguno con otros reclusos o con el personal. Este aislamiento provoca graves trastornos psicológicos, y muchos reclusos han declarado sufrir problemas de salud mental como consecuencia de ello. Uno de los casos más notorios relacionados con San Quintín y los asesinos en serie es el de Charles Manson. Manson y sus seguidores son responsables de una serie de asesinatos a finales de la década de 1960, y el propio Manson fue finalmente declarado culpable y condenado a muerte mientras estaba en el corredor de la muerte. Manson se convirtió en una sensación mediática, atrayendo a fans y seguidores fascinados por su retorcido carisma. La celda de Manson en San Quintín estaba situada en el centro de ajuste, parte de la prisión reservada a los reclusos más peligrosos y violentos. Era conocida por su peculiar decoración, con extraños dibujos y símbolos que se rumoreaba formaban parte de las creencias de su secta. A pesar de los esfuerzos por mejorar las condiciones en los últimos años, San Quintín sigue siendo un centro notoriamente peligroso y superpoblado. Y la 7 prisión de Rikers Island, Estados Unidos. La prisión de Rikers Island, un complejo de 10 cárceles diferentes, es conocida desde hace décadas por sus duras condiciones, su entorno violento y el trato inhumano que dispensa a los reclusos, con un historial de abusos y corrupción. Rikers Island se ha convertido en sinónimo del lado oscuro del sistema judicial estadounidense. Las celdas son pequeñas, estrechas, sucias y mal ventiladas, sin calefacción ni refrigeración adecuadas. Los reclusos denuncian a menudo problemas de plagas, como ratas y cucarachas, y de moho. Los reclusos se ven a menudo obligados a soportar temperaturas extremas sin acceso a la luz natural ni al aire fresco. Los reclusos de estas unidades sufren a menudo problemas de salud mental como consecuencia del aislamiento y la falta de estímulos. Además de las malas condiciones de las celdas, Rikers Island también ha sido criticada por el trato que dispensa a los reclusos. Ha habido numerosos informes de violencia y abuso por parte de los funcionarios correccionales, incluidos casos de uso excesivo de la fuerza y negligencia en las necesidades médicas básicas. En 2019, el New York Times informó de que las condiciones en Rikers Island eran tan inhumanas que deberían cerrarse por completo. El informe lo describió como un lugar donde la brutalidad y la negligencia son comunes y donde una cultura generalizada de violencia florece sin control. El informe también detallaba varios casos de malos tratos, como palizas, agresiones y acoso. Es uno de esos lugares donde la vida humana se valora lo más mínimo y donde se descuidan los derechos básicos. Aunque el lugar ha mejorado algo en los últimos años, las condiciones siguen estando lejos de ser ideales. El alto índice de violencia, la atención médica inadecuada y los malos tratos a los presos hacen de Rikers Island uno de los centros penitenciarios más inhumanos de Estados Unidos a día de hoy. Número 6. Prisión de la Santé, Francia, situada en el corazón de París, Francia. La prisión de la Santé se ha convertido en un icono del sistema penitenciario francés. Tras su formidable exterior se esconde un mundo oscuro e inquietante de violencia, corrupción y desesperación. Construido en el siglo XIX, el centro de detención tiene una larga y oscura historia albergando a algunos de los criminales más peligrosos de Francia. Con los años, se ha ganado la reputación de ser un lugar brutal e inhumano. Sin embargo, los presos son sometidos a condiciones y malos tratos atroces. Las celdas de la Santé son increíblemente pequeñas y a menudo están superpobladas, con hasta 3 delincuentes hacinados en una celda. Las celdas carecen de luz natural y son increíblemente calurosas en verano y heladas en invierno, lo que hace casi imposible que los reclusos descansen. Las condiciones en la Santé son deplorables, duras y crueles, con informes de abusos y malos tratos generalizados a los detenidos.
Muchos reclusos son objeto de palizas y otras formas de violencia física por parte de los dioses. Se han recibido informes de presos a los que se ha dejado sin comida ni agua durante días enteros. Los delincuentes más peligrosos, incluidos asesinos en serie. La prisión tiene una unidad especial de alta seguridad conocida como el patio. Su seguridad caliente o batidos. Esta unidad está diseñada para albergar a los delincuentes más violentos y peligrosos y se considera uno de los entornos carcelarios más duros del mundo. Sus celdas son aún más pequeñas que las de la población general. Con unas dimensiones de solo 2 metros por 1,5 metros, las celdas carecen de luz natural y la única fuente de iluminación procede de una tenue bombilla. Muchos delincuentes famosos han estado recluidos en la Santé, entre ellos Carlos el Chacal, el infame terrorista que perpetró una serie de atentados en los años 70 y 80. En los últimos años, el gobierno francés ha tomado medidas para mejorar las condiciones de la Santé y reducir el uso del aislamiento en los centros penitenciarios. Sin embargo, sigue siendo un lugar sombrío y desgarrador, con una historia empañada por la oscuridad y conocido por su reputación de ser uno de los centros penitenciarios más severos del mundo. Quinta, Cárcel de Tadmor. En lo más profundo del corazón de Siria, enclavada en medio del vasto desierto, se encuentra la prisión de Tadmor, tristemente célebre por el bárbaro trato que dispensa a los reclusos. Construida originalmente en 1934 como cuartel militar, Tadmor se convirtió en cárcel en la década de 1960 y se convirtió en un símbolo de la crueldad del gobierno sirio. El centro penitenciario era conocido por sus pésimas condiciones, torturas y violaciones de los derechos humanos. En 1980, un grupo de presos lanzó un intento fallido de fuga, lo que provocó una represión por parte de las autoridades penitenciarias. Más de 500 detenidos murieron en la matanza que siguió, llevada a cabo por el ejército sirio. Las celdas de Tadmor están superpobladas, oscuras y sucias. Los reclusos se veían obligados a soportar temperaturas extremas, ya que el lugar carecía de ventilación y calefacción adecuadas. Tadmor constaba de 2 zonas principales, la antigua y la nueva. La antigua, construida en la década de 1930, se utilizaba para alojar a presos políticos y otros disidentes. Era famosa por sus cámaras de tortura. Los presos eran sometidos a brutales palizas y muchas otras formas de tortura. La nueva prisión se construyó en la década de 1990 y se diseñó para albergar hasta 5.000 delincuentes. Estaba dotada de instalaciones modernas, como un hospital, una biblioteca y una mezquita. Sin embargo, las condiciones del lugar seguían siendo duras, con presos alojados en celdas superpobladas y sometidos a malos tratos con regularidad. En 2011, en el marco de la guerra civil siria, la prisión fue atacada por fuerzas rebeldes y finalmente abandonada por el gobierno sirio. Ahora es una ruina y un crudo recordatorio de la brutalidad que se produjo tras sus muros. El reformatorio tenía fama de ser uno de los más duros y brutales del mundo, y los grupos de derechos humanos acogieron con satisfacción su cierre. La prisión de Tadmor sigue teniendo una historia muy oscura y brutal, aunque el lugar está ahora abandonado. Sigue siendo un crudo recordatorio de la crueldad que tuvo lugar tras sus muros, y antes de eso, hasta que funcionó la penitenciaría Rasool. La penitenciaría fue uno de los centros penitenciarios más grandes de América Latina. Situada en Sao Paulo, Brasil, fue construida en 1956 con capacidad para más de 8.000 reclusos. Sin embargo, la prisión era conocida por el hacinamiento y la violencia, así como por sus celdas especiales, conocidas como la nevera. Estas celdas eran pequeñas habitaciones sin ventanas donde los reclusos eran sometidos a temperaturas extremadamente bajas como forma de castigo. El trato a los presos, especialmente a los asesinos en serie, era brutal. Los reclusos eran sometidos a abusos físicos y psicológicos tanto por parte del personal de la cárcel como de otros reclusos. El lugar también tenía fama de violento, y eran frecuentes los motines y los enfrentamientos entre bandas rivales. Uno de los incidentes más notorios de la historia del año en curso ocurrió en 1992, cuando estalló un motín en la prisión. El motín duró 3 días y se saldó con la muerte de 111 reclusos, muchos de los cuales murieron por disparos de los agentes de policía enviados para restablecer el orden. Las celdas de la prisión de Coronado eran pequeñas y estrechas, medían solo 2,5 por 2,5 metros y a menudo albergaban a varios reclusos. El centro está cerrado, pero las huellas de la tortura aún permanecen visibles en el tejido de la historia y en los 3 principales de la prisión naval de Portsmouth, situada en los terrenos del astillero naval de Portsmouth en Kitei, Maine. La prisión naval de Portsmouth era un centro de máxima seguridad utilizado para alojar a militares que habían infringido el Código Uniforme de Justicia Militar. El reformatorio estuvo en funcionamiento desde 1908 hasta 1974, y era conocido por sus estrictas políticas disciplinarias y sus duras condiciones de vida.
Construido originalmente en 1908 como centro de detención para marineros, se convirtió rápidamente en una prisión de máxima seguridad para los militares. Las celdas de Portsmouth Naval eran pequeñas y estrechas, con poco espacio para moverse. A los reclusos solo se les proporcionaban artículos de primera necesidad y se les obligaba a soportar temperaturas extremas. Durante los meses de verano, las celdas se volvían insoportablemente calurosas, mientras que en invierno estaban heladas. A pesar de su reputación de cárcel militar, la prisión naval de Portsmouth fue también el hogar de varios asesinos en serie de alto perfil. Uno de los reclusos más notorios fue Joseph James DeAngelo, también conocido como el asesino del Golden State, que fue arrestado en 2018 por una serie de asaltos y asesinatos en California durante los años 70 y 80. DeAngelo estaba alojado en una sección especial de la prisión reservada para reclusos de alto riesgo. La reja estaba construida con barras de acero y malla metálica, y estaba diseñada para impedir los intentos de fuga de los prisioneros. Además de las condiciones inhumanas de las celdas, los presos de Portsmouth Naval eran sometidos a un trato duro y a menudo cruel por parte de los dioses. Los malos tratos físicos, incluidas las palizas y el ahogamiento simulado, no eran infrecuentes, a pesar de la reputación de brutalidad de la prisión. Permaneció abierta hasta 1974, cuando se cerró debido a la preocupación por sus condiciones inhumanas. En la actualidad, el emplazamiento de la prisión naval de Portsmouth se ha reconvertido en un hotel de lujo y un centro de conferencias. Sin embargo, los recuerdos de las duras condiciones de la cárcel y de sus famosos reclusos aún perduran, como recordatorio de la oscura historia de esta prisión militar. Número 2. Prisión de Al-Longo, México. Situada en el estado de Baja California, México. La prisión de Al-Longo se construyó originalmente en la década de 1950 como centro de rehabilitación para drogadictos. Pero con el tiempo se convirtió en una penitenciaría de máxima seguridad que albergaba a algunos de los criminales más violentos y peligrosos de México. Los asesinos en serie se alojan en secciones separadas de la población general, las celdas especiales conocidas como los Pereira o la Perrera, unos espacios pequeños y estrechos que suelen utilizarse para castigar o aislar a los reclusos. Además, existen celdas especiales denominadas habitaciones negras, utilizadas para aislar y castigar a los reclusos que amenazan a otros reclusos o al personal penitenciario. Las condiciones en la Perrera son especialmente brutales, con reclusos confinados en celdas diminutas y hacinadas y sometidos a temperaturas extremas de frío y calor. También se les niegan necesidades básicas como comida, agua y atención médica, lo que ha provocado numerosos casos de enfermedad y muerte. Los guardias encargados de estas secciones tienen fama de ser extremadamente brutales y han recibido numerosas denuncias de tortura y malos tratos. Las salas negras son igualmente duras, con los delincuentes confinados en celdas completamente negras durante largos periodos, a veces semanas o incluso meses. Las celdas son pequeñas, sin ventanas ni ventilación, y a menudo se niega a los reclusos el acceso a instalaciones básicas de higiene. La finalidad de estas celdas es doblegar a los reclusos más revoltosos y peligrosos. A menudo se utilizan como castigo para quienes han cometido delitos violentos o suponen una amenaza para los demás reclusos. A pesar de las críticas generalizadas y los llamamientos a la reforma, las condiciones en la Perrera siguen siendo desoladoras, sobre todo para los alojados en las secciones más peligrosas. Los reclusos de la Perrera y las habitaciones negras se enfrentan a diario a luchas por la supervivencia, con pocas esperanzas de rehabilitación o liberación. Las condiciones del lugar son salvajes y aún nadie ha podido hacer nada al respecto. Drama de guitarra número 1. Prisión de Ruanda. Escondido en el corazón de Ruanda se encuentra el famoso drama guitarrístico Prison Guitar. Rama se construyó originalmente para alojar a 400 convictos, pero albergó a más de 7.000 durante el genocidio. El hacinamiento era extremo, y los reclusos dormían en el suelo y soportaban condiciones espantosas. La prisión está dividida en secciones, cada una de las cuales alberga a presos que cometieron delitos específicos. Los asesinos en serie de una prisión tenían dos secciones especiales: Zona Negra y la Casa Blanca, la Zona Negra, y la Casa Blanca, con dos secciones de la prisión del drama de la guitarra que eran conocidas por sus condiciones contrastadas. Mientras que la Casa Blanca estaba reservada para los reclusos de alto perfil, la Zona Negra era un lugar de terror para muchos. Zona Negra era una habitación pequeña y sin ventanas donde los presos eran llevados para ser interrogados y torturados. Los reclusos eran encadenados a la pared y sometidos a descargas eléctricas, palizas y otras formas de tortura. La sala carecía de ventilación e instalaciones sanitarias, y los presos sufrían en la más absoluta oscuridad. Muchos reclusos no sobrevivieron a ese tiempo en la Zona Negra, y los que lo hicieron a menudo sufrieron daños físicos y psicológicos duraderos. En cambio, la Casa Blanca tenía condiciones relativamente mejores, con celdas más grandes y acceso a servicios básicos como agua y electricidad.
Sin embargo, esta sección de la cárcel distaba mucho de ser confortable. Los presos de la Casa Blanca debían permanecer descalzos durante horas, lo que a menudo les provocaba enfermedades dolorosas, como parte de la conciencia. Los reclusos también se veían obligados a comer su propia orina y heces debido a la falta de acceso a las necesidades básicas. Las condiciones en el interior van mucho más allá de lo inhumano. Los detenidos se hacinaban en pequeñas celdas sin acceso a comida ni agua. Los guardias de la prisión eran conocidos por el trato brutal que daban a los reclusos, a menudo sometiéndolos a abusos físicos, tortura y violencia sexual. La combinación de hacinamiento, desnutrición y condiciones de vida insalubres provocó la propagación de enfermedades mortales como el cólera y la disentería, que causaron la muerte de muchos reclusos. A pesar de las horribles condiciones, algunos reclusos lograron sobrevivir durante ese tiempo. Y la prisión de Kitei. Hoy, muchos de estos supervivientes hablan de sus experiencias para concienciar sobre las atrocidades cometidas durante el genocidio ruandés y la importancia de respetar los derechos humanos. La prisión de Guitar Drama sirve de recordatorio de los horrores que pueden producirse cuando los derechos humanos básicos no solo no se respetan, sino que se pisotean, y de la importancia de que los responsables de tales atrocidades rindan cuentas de sus actos.